Qué gusto saludarte. Estuvo buena la novela, ¿verdad? Te escuchamos, Leslie. Dale, Carlos, sí, la verdad es que estuvo bastante buena y como bien comentaba en el reporte previo, bastante larga. Aquí me Ujú. gustaría explicarle a todo el auditorio qué es lo que sucedió en la sesión. La sesión, como ustedes saben, los ministros de la Corte trabajan hasta este momento, aunque el texto de la Constitución indica lo contrario, en plenos y salas. El día de hoy se discutió en el pleno de la Suprema Corte con todos los ministros presentes, pues este proyecto que hace un par de días se hizo público del ministro Alcántara Carrancá, en el que básicamente analizaba la constitucionalidad de la reforma judicial a la luz de varias figuras importantes, ¿no? La elección de operadores del sistema, ¿no? Jueces, ministros, magistrados, así como también aspectos relativos a los fideicomisos y la figura de juez sin rostro. El día de hoy los ministros tenían que resolver principalmente una serie de etapas que tienen que ver con, primero, la legitimidad de las personas que promovían esta acción de inconstitucionalidad para posteriormente Ujú. entrar a la procedencia y sin finalmente seguir a la parte del fondo, es decir, analizar realmente cómo estaba el proyecto. En este debate que duró pues bastante tiempo, bastante Ujú. largo y bastante histórico, porque la Corte inició muy puntual la sesión, pues analizaron principalmente la legitimidad de los partidos políticos que promovieron esta acción de inconstitucionalidad para dar paso a la procedencia. En la legitimidad dieron bastantes argumentos muy interesantes sobre qué estaban entendiendo sobre la legitimidad de los partidos políticos para poder hacer este tipo de accionar, así como también la figura de la Constitución como esta ley general, ley federal, ley suprema. En esta discusión, pues finalmente aprobaron que sí había legitimidad por parte de los partidos políticos y en donde se comenzó a poner un poco en pantanoso fue en la procedencia. ¿Qué significa la procedencia? Es decir, que realmente la Suprema Corte pueda conocer el asunto, que haya una procedencia que le faculte para poder discutir el asunto. Aquí pues hubieron demasiadas pues comentarios, tanto a favor e en contra, y como bien comentabas, Carlos, pues al inicio ya se estaba pues desafortunadamente pensando que había algún ministro que iba a votar en contra y finalmente pues así fue. Los argumentos que se dieron en la sesión fueron variados, entre que había argumentos previos de ministros que estaban en la sesión que habían pues votado en contra de lo que está pasando, que pues de acuerdo a la reforma de la supremacía constitucional ya no debían conocer del asunto, entre otros más. Pero a mí me gustaría rescatar dos que fueron, a mi parecer, los más importantes. A Tanto ver. a favor, pues señalaban que era importante abrir esta doctrina constitucional que tenemos. Actualmente, por ejemplo, en Colombia tiene una doctrina constitucional de sustitución de la Constitución, que es decir, no solamente ver la Constitución como la única ley que cierra los debates o que cierra análisis, sino que las cortes constitucionales tengan la posibilidad de analizar lo que hace no solamente los legisladores, sino que es lo que está en la misma Constitución. Se analizó que este concepto de constituyente o reformador, pues realmente son conceptos que son en la doctrina, que no están en la ley. Y finalmente, para los argumentos que estaban en contra de que esto sucediera, pues era justamente el aspecto sobre de dónde venía la posibilidad de que la Corte conociera, ya que los controles constitucionales que tenemos actualmente no estaban dando suficiente argumentación para que la Corte pudiera entrar de fondo. Y además de esto, el estar pues limitados en conocer sobre temas concretos de la Suprema Corte, porque pues ellos les afectaba directamente pues lo que estaba en la misma reforma. Y pues lo que se votó con 7 votos a favor, 4 en contra, es que no se alcanzó para la procedencia, entonces no se entró al fondo, no se analizó jueces sin rostro, los fideicomisos, el despido masivo de juzgadores, sino que solamente pues no había razón jurídica suficiente para que la Corte pudiera ahondar sobre esto y el caso fue desestimado. ¿Qué es lo que sigue? Pues al final ya no hay más que hacer en temas de acciones legales. Si bien es Ujú. cierto, por ahí comentaban en algunos otros medios que hay todavía juicios de amparo en trámite, lo cierto es que de acuerdo a lo que la misma Corte discutió el día de hoy, pues tampoco los amparos serían herramientas adecuadas, además de que pues existe la reforma de supremacía constitucional, Claro. que bueno, de una manera u otra cierra también ya el canal de discusión jurisdiccional de la reforma judicial. Oye, Leslie, antes de que habláramos ya de que la reforma al Poder Judicial queda firme, queda como una norma, como lo que ya es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se estaba discutiendo todavía el asunto, la oposición decía, estamos dándole al traste al sistema democrático, se acaba la democracia en México. Ahora ya es una realidad todo aquello que decían. ¿En serio ya se acabó el sistema democrático en México? ¿Cómo los mexicanos, los ciudadanos de a pie, vamos a notar la diferencia entre el hecho de que ya no van a estar discutiendo el asunto y que la reforma al Poder Judicial quedó firme, Leslie?
Bueno, aquí me parece muy pertinente tu pregunta porque realmente muchas de las dudas que vienen de las personas es, ¿a mí en qué me afecta o no que se Ujú. haya discutido la reforma? Aquí lo que vamos a ver en un primer punto va a ser que pues vamos a gastar más de 13,000 millones de pesos en una Ok, elección, la más cara en la historia de México. Y es un tema importante, un recurso que se puede destinar para otros problemas grandes que tenemos de acceso a la justicia. muy Punto bien. número dos es, y estoy segura que se va a presentar, incluso yo creo y espero que lo estemos platicando en su momento, varios de los asuntos penales que actualmente están en espera de juicio y al momento en que se cruce la elección de jueces, es muy probable que esos asuntos se tengan que volver a llevar a cabo porque la Vaya, misma Constitución establece que los jueces y también el Código Nacional establece que los jueces no pueden estarse cambiando, ¿no? De haber conocido el asunto. Entonces lo bien. vamos a estar resintiendo por ese lado y también lo vamos a estar resintiendo cuando cada una de las personas que ya tengan algún asunto en juzgados vean que se van a tardar más de lo que ya se estaban tardando porque se va a venir la curva de aprendizaje de todos los juzgadores que van a llegar. Y Muy eso bien. también va a haber un reacomodo estructural interno en cada poder judicial local, porque Mm, recordemos que es un despido masivo de operadores, sí, además de la estructura de la elección. Ahorita no lo estamos viendo, pero hasta que ya estemos enfrentándonos al sistema de justicia, lo vamos a ver con mayor razón. Y no me voy a meter a analizar lo que va a pasar en el Poder Judicial Federal, porque ahí es otro tipo de accionar de justicia. Pero en la bien. localidad sí vamos a ver muchísimos cambios y vamos a ver y lo vamos a resentir, incluso los asuntos que ya tenemos. Perfecto. Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero. Muchas gracias, como siempre, por estar en este tu espacio de todos los martes. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, hasta luego.